Bienvenidos y bienvenidas al videopodcast EDIN, Datos que transforman ciudades. Hoy tenemos el honor de conversar con Cristina Bueti. Es consejera de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo de la ONU especializado en tecnologías de la información. Cristina es la máxima referencia y punto focal de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en materia de ciudades inteligentes y sostenibles, liderando iniciativas globales tan relevantes como Unidos por las Ciudades Inteligentes y Sostenibles, con una trayectoria amplia, consolidada en el sector en Derecho de Telecomunicaciones y Cooperación Internacional. Cristina ha sido reconocida además como una de las figuras más inspiradoras en la protección del medio ambiente desde Ginebra. Su trabajo es clave para definir los estándares internacionales que permiten que tecnologías como la inteligencia artificial o los gemelos digitales se traduzcan en ciudades más humanas, más resilientes y circulares. En el contexto de EDIN, su visión estratégica nos va a ayudar a entender cómo los municipios españoles pueden alinearse con la vanguardia mundial para que el dato sea motor de futuro, motor de desarrollo y de transformación digital, pero con impacto real y centrado en la ciudadanía. Cristina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, José, a ustedes. Es un placer estar aquí. Cristina, los proyectos indican, o sea, las previsiones indican que para el año 2050 el 90% de la población en regiones como América Latina vivirá en ciudades. Ante este reto masivo, ¿cómo puede un proyecto de escala nacional como EDIN beneficiarse de las normas mundiales que desarrolla la Unión Internacional de Telecomunicaciones para gestionar este crecimiento tan exponencial? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, Edinter, nosotros lo vemos como un proyecto muy innovador. No solo porque se llevará a cabo en España, que siempre ha sido uno de los países que en tema de ciudades inteligentes ha tenido un liderazgo a nivel internacional, cuanto sobre todo por el rol también que la FEMP va a jugar. Creo que tener ese proyecto justamente en España puede ayudar también, sobre todo ciudades en América Latina y más allá, a justamente entender cómo los datos se pueden convertir en decisiones futuras. Eso creo que es un principio muy importante. No tanto colectar datos, cuanto utilizar los datos para tomar decisiones. Y eso creo que va a ser una diferencia muy, muy importante. Y sobre todo construir una capacitación para que las ciudades puedan entender justamente el valor de tener una oficina de datos que pueda después ayudarlos a tomar mejores decisiones. Defiendes además un concepto que es el de ciudades antropocéntricas. En un espacio de datos como EDIN, donde participan 12 municipios, 36 empresas, ¿cómo garantizamos que el dato no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta para empoderar al ciudadano y mejorar su bienestar? Bueno, creo que es muy importante enfatizar que la cosa más importante es seguramente la utilización de los datos con caso de uso de propósito. Entonces, claramente, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Al final, yo creo que todos como ciudadanos estamos interesados no tanto en la tecnología per se y justamente o cómo las alcaldías recolectan los datos, pero cómo nos impacta a nosotros como ciudadanos de las ciudades y del mundo. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante justamente tener como propósito siempre que la ciudad tiene que ser antropocéntrica y plantear proyectos que puedan ayudar a las ciudades a mejorar la calidad de vida, a mejorar la sostenibilidad, a mejorar la accesibilidad y a utilizar las tecnologías como una herramienta. La Unión Internacional de Telecomunicaciones define o entiende ese desarrollo inteligente de las ciudades bajo tres pilares: eficiencia, calidad de vida y competitividad. ¿Cuál de esos aspectos considera que se ve más potenciado cuando los municipios deciden colaborar y compartir sus infraestructuras de datos? Siempre la calidad de vida es primero, porque si hay una mejor calidad de vida, justamente después vamos a tener una mejor economía. ¿Y cómo se logra? De forma muy simple. Al final, el ciudadano está interesado, por ejemplo, cómo podemos mejorar el tráfico
Entonces, menos tiempo, ¿cómo podemos tener menos burocracias? Entonces, otra vez, menos tiempo perdido, más productividad, más eficiencia, menos tiempo perdido, por ejemplo, esperando por papeles que se pueden lograr de forma electrónica sin ir directamente al ayuntamiento. Entonces, nosotros siempre planteamos que la calidad de vida es lo más importante, el ciudadano, el ser humano. Entonces, pensar siempre con una visión antropocéntrica que después ayuda a mejorar a la economía, mayor productividad. También más inversiones, porque al final las ciudades que tienen una mejor calidad de vida, y lo vemos, por ejemplo, a nivel europeo, a nivel mundial, tiene más inversiones. Entonces, ¿por qué hay esa ecuación? Claramente porque hay una muy alta calidad de vida. Para Edin, uno de los retos más importantes es el de la interoperabilidad. ¿En qué medida, por ejemplo, esos estándares con los que trabaja la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como esa norma UIT-Y 4200, espero no haberlo dicho mal, porque, digamos, puede ser útil, puede ser beneficiosa y es necesario que esas ciudades superen estas barreras críticas y de alguna manera superen, ¿no?, ese concepto de isla tecnológica para cooperar? Justamente, tal como tú dices, la idea de una ciudad inteligente es que no se convierta en una isla tecnológica. Esta norma 4200 traslada lo que son la isla tecnológica en un sistema que está conectado, interconectado, donde la interoperabilidad juega un papel muy importante. Y eso es fundamental. Cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos también de dado compartido transversalmente, entonces no de forma vertical en silos, donde vemos que, por ejemplo, los datos que están relacionados con la energía no se pueden compartir ni con otra ciudad, ni, por ejemplo, con otros departamentos donde hay una relación y la toma de decisión es claramente influenciada. Hablamos de interoperabilidad real, entonces que no sea marketing, que no sea evitar sobre todo el vendor locking, evitar que las ciudades se queden atrapadas en una plataforma específica y después salir de esta es carísimo. Entonces, eso creo que es el valor agregado que proyectos como Edint pueden aportar al sistema español y después más allá a nivel internacional. Y después, algo muy importante que esta norma permite es la escala y la replicabilidad, porque al final escalar y replicar permite justamente de ahorrar costos. Creo que esto es uno de los puntos fundamentales de esta norma. Quiero agregar también que complementando esta norma, hay otra norma que justamente se ha desarrollado en el marco europeo, que es la 4505, y justamente permite unos requisitos mínimos de interoperabilidad. Entonces le da aún más flexibilidad, sobre todo a los municipios, para compartir datos teniendo una interoperabilidad concreta. Para seguir profundizando, ¿no?, en esos lenguajes comunes que tienen que utilizar las ciudades para hablar entre ellas, en sus trabajos menciona la arquitectura de referencia para la federación de gemelos digitales. ¿Cómo ayuda ese concepto a que los datos de movilidad, energía de diferentes ciudades, digamos, puedan sumarse para crear valor? Efectivamente, lo que se quiere crear es un gemelo regional compuesto. Entonces, pasar de una ciudad que tenga su propio gemelo digital a un gemelo regional. Eso le permite justamente a las ciudades de compartir mandados, le permite sobre todo de simular situaciones antes que se tomen decisiones. Y eso creo que es muy importante porque no solo le da, sobre todo a los policy makers, le da la posibilidad de ver las reacciones de los ciudadanos, le ve el impacto que puede crear. Por ejemplo, imaginamos, no sé, construir un edificio en un cierto entorno, en un barrio, y ver cómo la ciudadanía es impactada antes que el edificio sea construido. Y eso se puede replicar en una cantidad de decisiones que sean temas de transporte, que sean el clima, que sean la parte de reducción de emisiones. Es fundamental pensar siempre que la idea no es crear, justamente como decíamos antes, islas tecnológicas. Entonces, la idea es que no se quede simplemente en un ejemplo piloto de una ciudad que tiene su gemelo digital o gemelo
ir más allá, crear justamente un sistema regional que pueda ser compartido y que pueda permitir a las ciudades beneficiar de los datos y también, obviamente, de ver el impacto en su ciudad cuando, por ejemplo, hay una toma de decisiones en otra ciudad. En sus trabajos también aborda un concepto que es el de citiverso, de mundos virtuales impulsados por inteligencia artificial. ¿Es ese entorno una oportunidad real para que los ayuntamientos, por ejemplo, participantes en EDIM, simulen servicios públicos antes de desplegarlos físicamente? ¿O es todavía una visión demasiado futurista? Bueno, yo no diría que todavía primero que todo, quiero enfatizar algo. Nosotros vemos el Citiverso sobre todo como una combinación entre inteligencia artificial, gemelos digitales y sobre todo el ciudadano, que está siempre, siempre centrado. Para nosotros esa visión antropomórfica es muy importante, el ser humano. La idea es que en ese momento hay algunos pilotos, por ejemplo, de gemelos digitales, entonces una simulación de la acción, de la toma de decisiones públicas. El Citiverso le crea justamente el ambiente perfecto donde la acción se convierte en toma de decisiones. Entonces, verdaderamente les permite después a las ciudades de crear una nueva infraestructura digital. Entonces, para nosotros es verdaderamente la nueva frontera de la infraestructura digital, donde las ciudades puedan tener de un lado la inteligencia artificial que los ayuda a optimizar decisiones, los gemelos digitales que le ayuda a simular, entonces a ver con antelación, después el Citiverso donde después se concretan. Y creo que esto es algo que varias ciudades españolas en este momento están considerando, incluido por ejemplo la ciudad de Valencia, y donde vemos que EDIN puede ser verdaderamente un partner ideal, por ejemplo, en el marco de la iniciativa global que la Unión Internacional es en conjunto con la ciudad de Dubái y UNFCCC, 70 partners en ese momento están llevando a cabo, donde justamente estamos todos trabajando para que haya un Citiverso que sea antropocéntrico. Hablamos de un impacto positivo para la ciudadanía, de toma de decisiones basadas en datos para las instituciones, pero también la tecnología tiene un impacto. Se calcula que las TIC representan en torno al 2% de las emisiones globales y su demanda energética está además creciendo exponencialmente. ¿De qué manera la analítica de datos en proyectos como EDIM puede ayudar a los municipios a ser más circulares y reducir, por ejemplo, sus residuos electrónicos o sus emisiones? Bueno, primero porque tener justamente un inventario, saber, por ejemplo, lo que tiene la ciudad, lo que puede comprar, lo que necesita, por ejemplo, cómo se recicla, son todos datos muy importantes, porque cuando se trata, por ejemplo, de residuos eléctricos y electrónicos, o sea, es un tema muy importante. Y el tema de reciclaje en toda la ciudad es un tema clave. Entonces, ahí es importante que los datos, que la ciudad tenga los datos correctos. Y la UIT, por ejemplo, ha desarrollado una serie de normas que ayudan, por ejemplo, en cuantificar cuánto reciclaje hay, por ejemplo, promover la circularidad a nivel de ciudad. Y estos son temas muy importantes donde los estándares pueden tener un papel clave. Por eso nosotros siempre decimos, si de un lado la tecnología ayuda, hay siempre que usarla de manera responsable. En sus informes cita también casos de éxito como Lima o Montevideo, en el caso de los residuos, mediante sensores IoT. ¿Qué lecciones de estas ciudades latinoamericanas podríamos aplicar a las ciudades españolas participantes en el proyecto de EDIM? Bueno, creo que como siempre esos son algunos de los ejemplos que están citados en nuestra publicación y con la idea justamente de inspirar a otras ciudades. Y en este sentido, obviamente, si tomamos, por ejemplo, el caso de Liga, entonces, por ejemplo, en el tema en el tema del manejo de agua, es muy importante porque el agua no es una resource infinita. Entonces, tener, obviamente, una forma de ahorrar y no perderla es muy importante. Ahorro en gasto, es un consumo más responsable. Si tomamos, por ejemplo, en cuenta el caso de Montevideo, el punto no es simplemente instalar sensores, pero saber cuándo recolectar la basura, porque si después la recolectamos todos los días, significa que el camión está pasando, estamos gastando obviamente tiempo, estamos usando los recursos de la alcaldía en una forma no adecuada.
estamos emitiendo emisiones porque justamente hay un camión que circula cuando efectivamente en el basurero no hay necesidad. Pero si sí tenemos un sensor que nos avisa, ahí el basurero está lleno, hay que pasar, estamos ofreciendo un servicio a la ciudadanía eficaz, responsable y sobre todo estamos permitiendo justamente a la alcaldía de ahorrar muchos gastos y de usar sus recursos de forma más responsable. La UIT ha desarrollado además indicadores para medir el éxito de las ciudades inteligentes. ¿Qué indicadores, que no sean puramente tecnológicos, recomendaría para priorizar un poquito una acción en este sentido? Bueno, creo que hay justamente todos los indicadores que están relacionados claramente con, por ejemplo, la parte de accesibilidad, de calidad de vida, que son muy importantes, porque el tema de la ciudad inteligente es que es inteligente, se mejora la vida de los ciudadanos, o si no es simplemente una ciudad tecnológica. Y es algo muy diferente. La UIT nunca ha promovido la ciudad tecnológica. Nosotros siempre en nuestra visión hemos tenido en cuenta el ciudadano y cómo mejorar la calidad de vida. En este sentido, los indicadores más importantes son los que están relacionados justamente con todos los temas de sostenibilidad, con los temas de accesibilidad, de inclusión, que nos permite obviamente que sea una ciudad donde todos los ciudadanos puedan participar. Entonces, que sean justamente neurotípicos o que sean neurodivergentes, no importa, en la ciudad de todos y todos tenemos que participar. EDIN es un ejemplo de colaboración público-privada. Hay actores institucionales, actores empresariales. En algunos casos existe aún esa prevención, ese miedo a perder el control de los datos. ¿Cómo fomenta la UET marcos de gobernanza que protejan esa soberanía del dato local? Bueno, primero que todo yo creo que compartir datos no significa regalar datos. No significa tampoco, en este sentido, creo que es importante tener reglas claras. Entonces, compartir datos, quién tiene acceso, cómo se usan, respetar la privacidad. Entonces, esas son las reglas que se tiene que definir, obviamente, cuando se decide compartir. Y en ese sentido, la UIT ha trabajado siempre con un modelo bastante importante, que es lo de promover justamente el compartir datos teniendo reglas bastante claras, donde la seguridad, la privacidad sean respetadas. Y creo que por las ciudades es importante también tener un marco bastante claro. Entonces, en este sentido, nosotros justamente estamos apoyando ese proyecto EDIT porque creemos muchísimo en el valor agregado que ese proyecto puede dar y sobre todo en el modelo que puede aportar a las ciudades. Usted define además el papel central de las administraciones para garantizar ese crecimiento sostenible. En ese ecosistema que significa EDIN, donde participan 12 entidades locales, 36 empresas, ¿cuál es el papel de la administración precisamente para asegurar que esa colaboración sea transparente y rinda cuentas a la ciudadanía? Bueno, creo que primero que todo, justamente las municipalidades en general son el punto de referencia de los ciudadanos. Creo que en este sentido es importante justamente que participen de una forma que pueda garantizar que haya una cierta transparencia, donde la parte de la auditoría sea central, donde, por ejemplo, justamente los proyectos donde se comparte datos, donde se definen, por ejemplo, y crear justamente oficinas de datos se conviertan justamente en un mensaje muy claro donde la alcaldía justamente toma decisiones, pero también se convierte en responsable de los resultados. Y esto creo que es muy importante porque al final, nuevamente, nosotros lo que enfatizamos es que en el marco de este proyecto, el compartir datos es algo que nos afecta a todos. Y aunque sea un proyecto que empieza con 12 ciudades y el sector privado puede escalarse y nosotros justamente como OIT esperamos esto, que pueda ser justamente un proyecto que después pueda ser de inspiración a otras naciones, a otros gobiernos, que se pueda replicar y por eso hemos decidido apoyarlo. Y en esto vemos que el rol de las municipalidades es muy importante para garantizar justamente la transparencia. Hace unos minutos nos mencionaba un concepto clave que es inclusión, ciudades inclusivas. La brecha digital sigue siendo aún
para algunas personas una barrera. ¿Cómo pueden los servicios basados en datos ser inclusivos para colectivos como personas mayores? Un tema que se está tratando también en proyectos internacionales. Bueno, primero que todo, porque creo que el principio es no dejar nadie atrás. Y eso creo que tiene que ser una de las cosas que todos los alcaldes tienen que tener en consideración en cualquier política pública que decidan de aplicar o implementar. Es muy importante porque sobre todo, por ejemplo, en Europa vemos que hay un crecimiento, por ejemplo, de edad, entonces justamente los mayores son la mayoría de las poblaciones en muchas ciudades. Dejarlo atrás significa que implementar servicio, utilizar datos que no sean utilizados para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, nuevamente, si la tecnología no se convierte en herramienta de servicio a los ciudadanos, es claro que no estamos logrando el objetivo clave de un proyecto como lo de EDIN. Al revés, si el proyecto logra ser inclusivo y entonces conectar todos los ciudadanos desde lo más pequeño, entonces los jóvenes a los mayores, obviamente será un proyecto de éxito. EDIN se centra, pone su foco en 3 casos de uso muy concretos: movilidad inteligente, sostenibilidad, mapa económico. Es un proyecto que impacta directamente en el ODS 11 de ciudades sostenibles. ¿Cuál es el hito tecnológico que personalmente a usted le gustaría haber cumplido en el municipalismo español vinculado a la Agenda 2030 gracias a estos espacios de datos? Bueno, primero que todo, me gustaría verdaderamente que los alcaldes utilizaran los datos para tomar decisiones, porque tomar decisiones puede tener un impacto en la vida de las personas y si se toman decisiones basadas en datos reales, efectivos, que sean precisos, pueden mejorar la toma de decisiones. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que sería muy valiosa por ese proyecto es plantear la toma de decisión basada en datos como una condición sine qua non. Y eso creo que es fundamental por todas las ciudades en el mundo. El segundo, que los datos sirvan como herramienta de inclusión, que todas las personas en las ciudades puedan beneficiar de la toma de decisiones de los proyectos, entonces que sea movilidad, que sea energía, que sea transporte, que sea cualquier tipo de, obviamente, de proyecto o de soluciones que pueda ser claramente siempre mirando a la ciudadanía completa, a todos los stakeholders. Y tercero, pensando siempre en el futuro, que son nuestros hijos. Entonces, pensar en el planeta, pensar claramente que tenemos un planeta y no tenemos dos, aunque quizás un día vivremos en Marte, no sabemos todavía, por el momento tenemos solo uno, entonces tenemos que hacerlo de forma responsable. La sostenibilidad y la accesibilidad son clave. La OIT promueve cursos masivos, MOOCs, para la gestión de esas nuevas tecnologías. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, que los técnicos que forman parte de los centros de excelencia y oficina del dato estén en formación continua para no perder el hilo de esos estándares internacionales? Es importantísimo. En realidad, la educación, la sensibilización, el conocimiento es clave. Es clave porque al final todos los representantes que trabajan en las municipalidades son los que preparan y que dan todos los inputs a lo que toman decisiones. Entonces, tener justamente MOOCs, tener capacitación, tener seminarios, permite justamente a todos los responsables de estar justamente actualizados, les permite conocer las nuevas tecnologías, les permite también saber el impacto de la nueva tecnología en lo que son claramente la toma de decisiones y sobre todo lo que pueden hacer ellos como responsables de ciudades para sus propios ciudadanos. Y para terminar, Cristina, ¿qué mensaje de futuro, de compromiso le enviarías a los alcaldes, técnicos municipales que están construyendo hoy y dando el primer paso de este espacio de datos compartidos como EDIN? Primero, que tengan una mentalidad abierta, que sean abiertos a la discusión, que sean abiertos a colaborar, que siempre piensen en las ciudades como verdaderamente un legado que dejan a sus hijos, sus nietos, y entonces que lo hagan de forma responsable y que sobre todo es un poco como está trabajando la UIT con ese proyecto EDIN, que piensen a los datos como su herramienta necesaria en cualquier toma de decisiones públicas, de hoy, de mañana. Cristina Huetín,
consejera, asesora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, es siempre un gusto estar. Y a todos los espectadores del video podcast EDIN, nos vemos en un próximo episodio.